En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la estirpe de David. La virgen se llamaba María. El ángel, entrando en su presencia, dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo: «No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin». Y María dijo al ángel: «¿Cómo será eso? Pues no conozco a varón». El ángel le contestó: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo, y ya está de 6 meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible». María contestó: «Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra». Y la dejó el ángel. Palabra del Señor. El catolicismo es una religión que busca el equilibrio. El equilibrio, por ejemplo, entre conjugar, por un lado, la libertad del ser humano y, por otro, el poder de la gracia. El Papa Benedicto XVI, Papa emérito, decía que la fe no se impone, sino que Dios la propone. Equilibrio porque Dios respeta nuestra libertad, pero a la vez, con su gracia, mueve nuestro corazón para que hagamos el bien y evitemos el mal. La fiesta que hoy celebramos, la fiesta de la Inmaculada Concepción, nos habla, en primer lugar, de cómo Dios tenía un plan para salvar al ser humano y cómo en ese plan de salvación María ocupa un lugar importante, un lugar fundamental, pero un lugar que Dios tenía preservado para ella, pero que no quita su libertad, puesto que ella podía haber dicho que no al anuncio del ángel. Un lugar en el que María es la primera de la Iglesia, pero no es la única. Hablamos de privilegios de la Virgen, porque lo son, pero de privilegios que ella los recibió en primera persona para que después el resto de la humanidad también pudiera gozar de ellos. Es evidente que ninguno de nosotros ha sido concebido como la Virgen sin pecado original. ¿En qué consistió el pecado original? El pecado original es el pecado de nuestros primeros padres. Ellos sí fueron concebidos sin esa mancha, sin esa inclinación al mal. Pero fue por soberbia, quieren ser como dioses, que pervierten esa bondad natural que tienen en el corazón, y entonces el pecado entra en la vida de los hombres. A raíz de aquel primer pecado, ese pecado original, se reproduce mediante la generación en la concepción de cada ser humano. De manera que, a partir de nuestros primeros padres, de Adán y Eva, todos nacemos ya con esa inclinación al mal. María no, porque en previsión de los méritos de Cristo, dice el dogma de la Inmaculada Concepción, Dios Padre la preservó. ¿Cómo iba a aquella que iba a darnos al Salvador, cómo iba a conocer el pecado? Aquella que iba a engendrar en su seno al que iba a destruir el pecado, no podía conocer el pecado. Y por eso Dios Padre, en previsión de los méritos de Cristo, preserva a la Virgen María de ese pecado que llamamos pecado original. Nosotros nacemos con esa mancha, pero es verdad que cuando tú eres humilde y pides perdón, tanto esa mancha como el resto de pecados se te quedan limpios, se te quitan, te liberan, por tanto, de esa esclavitud que es el pecado.
María fue preservada en su concepción del pecado original. Nosotros no, pero sí a lo largo de la vida podemos experimentar esa liberación cuando nos acercamos a la confesión y el Señor nos libera del pecado cargando sobre sus hombros con nuestra miseria, con nuestro pecado. Os decía que el catolicismo es equilibrio. Equilibrio porque, por una parte, hablamos de los privilegios de la Virgen María, pero por otra parte, esos privilegios también nosotros vamos a gozar de ellos. No como ella, que fue preservada en la concepción, pero sí como ella podemos gustar de esa pureza de corazón cuando nos acercamos al Señor en la confesión, cuando el Señor perdona nuestras culpas y nuestro pecado. Ella lo recibió como hija de Dios y como miembro de la Iglesia. Y nosotros, como miembros de la Iglesia que somos, también podemos disfrutar de ese perdón de los pecados para tener el corazón limpio. La Inmaculada Concepción, por tanto, nos enseña que también nosotros, si nos acercamos a Cristo, podemos tener el corazón limpio, el corazón inmaculado. ¿Cuándo? Lo tenemos cuando nos fiamos del Señor y nos ponemos en sus manos. Esa es la primera enseñanza. Hablamos de los privilegios de la Virgen, pero de unos privilegios que también nosotros obtenemos porque Cristo murió y resucitó para salvarnos. En segundo lugar, que la Virgen María fuera preservada del pecado original no implicó que su vida no tuviera dificultades. Las tuvo. Dificultades y momentos donde María tuvo que echar mano de la fe y de la confianza en Dios. Porque a veces tenemos una imagen demasiado utópica, falsa, de lo que fue la vida de la Virgen María. Es que María no sufrió cuando, por ejemplo, le faltó su esposo San José. Tuvo que sufrir muchísimo. Estamos hablando de una época donde no había la seguridad social que tenemos hoy en día, donde no había esa cobertura legal hacia las viudas. Y sin embargo, María aceptó esa cruz confiando en el Señor. Y cuando Cristo inicia con 30 años su vida pública y se marcha a predicar, y ella se quedaría muchos momentos sola en esa ciudad donde crió a su hijo, en Nazaret, María tuvo que también sufrir la soledad. Sí, tendría familiares lejanos, pero tenía familiares, tendría amigos, pero María estaba sola. Su esposo San José había fallecido años atrás. Su hijo Jesús se marchaba a predicar y ella se quedaba sola. Y cuando empiezan a perseguir a Cristo, porque María tuvo que ser consciente de que estaban persiguiendo a Cristo, cuando Jesús destapa a los fariseos y a los escribas, ¿creéis que la Virgen María no recibiría noticias de que su hijo se estaba ganando un escarmiento? Seguro que la Virgen María lo escuchó, porque faltaría alguna que otra vecina que había tenido conocimiento para que fuera a contarle, pues anda tu hijo, que tenga cuidado porque le espera buena. Y cuando prenden a Cristo, también María sufrió. ¿Y qué es lo que hizo que María, que sí, no había conocido el pecado original, pero sí había sufrido tantas cruces en la vida, no desesperara? Que sus raíces estaban ancladas en Dios. Que ella sabía, porque así se lo habían enseñado, que Dios es un Dios que cumple su palabra, que aunque a veces no comprendemos los planes de Dios y nos toca aceptar el misterio, Dios es fiel a su palabra y Dios nos ama. María tuvo el corazón roto cuando tuvo que acoger en su seno el cuerpo muerto de su hijo Jesús, cuando lo bajaron de la cruz. Y sin embargo, ni siquiera en ese momento de dolor, María desconfió de Dios. Sus raíces estaban profundamente hundidas en que Yahvé es un Dios fiel que cumple su palabra. Yo tengo la suerte de venir de una tierra, el Levante español, que tiene un clima buenísimo, pero que precisamente porque tiene buen clima llueve poco. Y como llueve poco, pues los árboles que no tienen raíces profundas, si no hay riego por goteo, pues se mueren, porque hay muchas sequías. Como decía Franco, la pertinaz sequía. Pues sí, en Alicante con frecuencia la pertinaz sequía existe. Cuando una persona tiene sus raíces
profundamente ancladas en Cristo, vendrán momentos difíciles, como esta pandemia que estamos padeciendo, donde muchos de los nuestros han fallecido. O vendrán momentos difíciles porque a lo mejor falta el trabajo o la salud, o tus hijos parece que andan perdidos. Si tenemos las raíces profundamente ancladas en Cristo, porque hacemos oración, porque confiamos en Él, porque tenemos una relación frecuente con Dios, será fácil que no nos sequemos, porque recibimos el alimento del Señor, porque Él nos da esperanza. Nos tocará asumir el misterio, como la Virgen María, de no comprender los planes de Dios. Nos tocará llevar la cruz con dolor, como le ocurrió a la Virgen, que también una espada traspasó su corazón cuando vio a su hijo muerto en el madero de la cruz. Pero sin embargo, saber que Dios cumple su palabra fue lo que hizo que la Virgen María no desesperara. Por eso, en este tiempo difícil que nos ha tocado vivir, en este tiempo en el que hoy celebramos la fiesta de la patrona de España, de una España que está abandonando sus raíces cristianas, de una España que si abandona esas raíces no será lo que nosotros hemos conocido, porque esas raíces cristianas, el judio-cristianismo, han hecho que Occidente, Europa, España, sea lo que nosotros conocemos, una sociedad donde se defendía la vida, la dignidad de la persona desde su inicio, que es la concepción, hasta la muerte natural. Ahora ya no es así. Una sociedad donde se defendía el matrimonio natural, que es la unión del hombre y de la mujer, porque así Dios los creó para que se unieran. Desgraciadamente hoy en día eso tampoco se defiende. Una sociedad donde se defendía que los padres son los principales educadores de sus hijos y por lo tanto son los que tienen derecho a elegir qué educación quieren que sus hijos reciban. Hoy en día eso también se está poniendo en duda. Nos tenemos que preguntar por qué está cambiando nuestro Occidente, Europa, España. Y la razón es que quizás nos falten raíces, que quizás no tenemos como María nuestra vida enraizada en Cristo, que a lo mejor nos ha faltado dar ejemplo y testimonio a los nuestros de que somos personas de oración y por lo tanto personas de confianza en Dios, que en los momentos difíciles no hemos desesperado y les hemos dado ese ejemplo porque sabemos que Dios nos sostiene y que el Señor nunca nos abandona. ¿Dónde están tus raíces? ¿Están profundamente hundidas en Dios? ¿O por el contrario, están solamente hundidas en Dios si Dios te da lo que tú quieres que te dé? La Virgen María no comprendía muchas de las cosas que le ocurrían, pero sabía que Dios es fiel a su palabra y que Dios es el Todopoderoso. En la fiesta de la Inmaculada Concepción, acerquémonos al Señor para que perdone nuestras faltas, para que purifique nuestro corazón, pero también acerquémonos al Señor para que nuestras raíces estén profundamente hundidas en Él. Aceptamos el misterio de no comprender a veces los planes de Dios, pero de saber que Dios es capaz de sacar de acontecimientos que humanamente parecen negativos, es capaz de sacar enseñanzas positivas. Confiemos en el poder de Dios, solo Él es el Señor de la historia. Y pidamos a nuestra Madre, la Virgen María, patrona de España, pidamos a la Virgen que proteja a nuestro país, a nuestras familias, que proteja a todos aquellos que nos sentimos hijos suyos y que queremos seguir siendo en medio del mundo testimonio de esperanza. Dios necesita nuestro ejemplo, nuestro testimonio, nuestra luz, para que aquellos que no tienen fe encuentren en ese ejemplo y en ese testimonio la luz que pueda iluminar sus vidas y guiar sus pasos. Proclamamos el cariño y el amor hacia la Virgen María y le pedimos a nuestra Madre que nos proteja, que nos ayude a tener su fe, una fe hundida en el amor de Dios, una fe que asumía el misterio cuando no podía comprender con su razón el porqué de ciertos acontecimientos. María no desesperó porque le habían enseñado que Dios es fiel y cumple su palabra. Que así sea. Nos ponemos en pie.